la serie de ¿Por qué no soy? Y las 3 primeras lecciones hablamos de ¿por qué no soy ateo? Entonces vimos 3 lecciones de eso. No voy a repetir mucho más de eso, pero van a ver que cuando veamos ahora en las próximas clases el agnosticismo, que es diferente, Vivian hizo una buena pregunta, ¿cuál es la diferencia entre agnóstico y gnóstico? Bueno, agnóstico es otra cosa que surgió en el principio de la iglesia, en el siglo II principalmente. Si quieren ver de eso, tenemos una serie de historia de la iglesia y ahí tratamos el gnosticismo con G. Aquí vamos a ver lo que es ser agnóstico. Y agnóstico es, yo creo que es una posición un poquito más honesta intelectualmente que el ateísmo, ¿sí? Ahí tenemos un cementerio de agnósticos. Pero el agnóstico, ¿qué es lo que cree? El agnóstico dice que no cree en Dios, pero no es porque afirme que Dios no existe, sino porque simplemente no sabe si Dios existe o no existe. Esa es la posición del agnóstico en general. Obviamente hay varios tipos de agnósticos. Está el agnóstico, les llaman diferentes autores de diferente manera, pero el agnóstico abierto es el que está abierto a ver si hay evidencia o no. El agnóstico cerrado es el que dice no hay evidencia y no podemos saberlo. Y yo lo que les pregunto es, bueno, ¿cómo sabes? El agnóstico cerrado debe ser más agnóstico de su creencia que el agnóstico abierto, y hacerse agnóstico abierto. Pero eso es el agnóstico, y el agnóstico vamos a ver qué es lo que cree, y vamos a verlo desde una perspectiva jurídica, ¿sí? Vamos a ver desde la perspectiva, si estuvieran ustedes en un jurado, ¿qué es lo que se les presentaría a ustedes como evidencia de la existencia de Dios? Porque en el ateísmo veíamos que la posición de ellos es, bueno, Dios no existe, entonces mi posición es, muéstrame tu evidencia, porque ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿Se acuerdan que vimos esto? En cualquier juicio, una parte tiene la carga de la prueba y esa parte es la que afirma, ¿sí? La parte que afirma una declaración tiene que defenderla. Esa es la posición en cualquier juicio de ley. Bueno, en el juicio de ley sucedió un caso interesante. Aquí en Texas hace 20 años, Mark Lanier, que muchos de ustedes lo conocen, que es el autor de este estudio. Por cierto, tenemos el estudio impreso aquí afuera. Si no lo tienen, les podemos dar más copias. Pero es un caso muy interesante porque hace 20 años le tocó litigar un caso en el que una compañía de petróleo, ¿quién está acá en compañías de petróleo? Ahí hay como 5 o 6, varios. Entonces ustedes me entenderán esto mejor. Sucede que esta compañía de petróleo aquí en Texas estaba haciendo un pozo, y en este pozo perforaron también un manto acuífero. Entonces se mezclaron los hidrocarburos con el agua potable, y entonces el agua se contaminó. Pero esta compañía jamás le dijo a la Comisión de Aguas o aquí en Texas, jamás les avisaron que se había perforado el pozo junto con el manto acuífero. Entonces se empezó a contaminar el agua con benceno. ¿Saben lo que es el benceno? El benceno es un producto es un hidrocarburo. Y entonces se empezó a contaminar esta agua, y una comunidad como de 400 personas que vivía cerca de ahí empezaron durante 5 años estuvieron utilizando esa agua para todo, para tomar, para bañarse, para lavar comida, para todo. Y resulta que hay estudios que muestran que la leucemia, hay algunos tipos de leucemia que están relacionados con el envenenamiento de benceno. Ese era el caso que estuvo tratando Mark, y él era el abogado litigante, es decir, la defensa, ¿sí?, puso su caso diciendo esto es lo que hicieron estas personas. Luego vino la defensa y pusieron a un
un experto, un toxicólogo por parte de la compañía de petróleo, y este toxicólogo llegó y dijo: una contaminación de benceno a las proporciones a las que sucedió no causa ningún mal, no hay ningún problema. Y lo que sucedió es que el agua que estaba en ese lugar estaba contaminada con 10,000 veces la cantidad aceptada legalmente de benceno. ¿Sí? Entonces, si la proporción es de una parte por, no sé, por 1000 o por galón o por lo que sea, esto estaba a 10,000 veces la cantidad, y dijo: no, estos niveles están hechos de tal forma que incluso con 10,000 veces la cantidad de benceno no les pasa nada. ¿Cómo lo sacas cómo lo sacas de esa? ¿Cómo muestras la evidencia de que realmente sí hay problema de eso? Bueno, cuando alguien abre la boca y dice algo, tiene que ser consistente con eso que está diciendo. Entonces, Mark tenía un amigo aquí en la Universidad de Rice, y pidió a este amigo químico, un farmacólogo químico, que le hiciera una solución de agua con 10,000 veces la parte de benceno. Y la llevó al día siguiente, obviamente le pusieron toda la certificación, un sello y todo esto de la Universidad de Rice, que era agua con 10,000 veces la cantidad aceptada de benceno. Y lo llevó al juicio. Y en el juicio empezó él a hacer la examinación de este testigo. Y Mark se acerca y le dice: oiga, usted realmente no cree lo que dijo ayer, ¿verdad? No cree realmente que alguien que tome esta cantidad de benceno no le va a pasar nada, ¿verdad? Estaba bromeando, ¿no? No, yo estaba diciendo exactamente la verdad. Nah, estaba bromeando, de veras. No, era serio. Ok, y saca entonces el bote de benceno, de agua con benceno, le dice: ok, entonces si usted dice que no hay ningún problema absolutamente en tomar esta agua, ¿usted estaría dispuesto aquí enfrente de este jurado a tomarse esta agua con benceno? Y entonces ahí se pudo ver cómo empezó el hombre a incomodarse, a voltear a ver a las paredes, a voltear a ver al jurado. Y cuando alguien empieza a titubear, nuestro lenguaje no corporal nos traiciona. Y eso fue lo que pasó con este hombre en ese momento. Su lenguaje, porque imagínense lo que empezó a pensar esta persona. Híjole, si me la tomo, pues ya ganamos el juicio. Pero no es agua potable. Igual me doy una enfermada tremenda. Entonces quiso hacer el bluff. Entonces él extendió la mano para recibir el tarro de agua envenenada, y Mark y se la iba a dar, y entonces él se quitó y dijo: no, ¿cómo sé yo que los de Rice hicieron bien la mezcla? Esa misma reacción tuvo el jurado. Y aparece. Entonces la persona está diciendo una cosa, pero realmente no la cree. Y eso es mucho a veces lo que sucede. Yo tengo a veces problema con la gente que dice una cosa acerca de la realidad, pero vive su vida de una forma distinta. Y eso es lo que sucede muchas veces con estas creencias, con el ateísmo y con el agnosticismo. Porque cuando tenemos una perspectiva de la realidad, es decir, esto se llama cosmovisión, es decir, la cosmovisión son los lentes con los que vemos la vida, de dónde venimos, cuál es el significado de la vida, por qué tiene significado el ser humano, por qué tiene valor por más que los animales, por qué vale más un bebé que una rata, ¿por qué? Entonces, esa forma de ver la vida y la forma de ver la realidad es lo que se llama cosmovisión. Entonces, lo que creemos debe ser consistente con lo que creemos.
con lo que vemos en la realidad. Lo que creemos debe ser consistente con la forma en que actuamos. Entonces, lo que vamos a hacer en estas próximas clases es ver la evidencia ahí, ponerla en la balanza, porque eso es exactamente lo que se hace en todos estos juicios. Por cierto, en el juicio de que les acabo de platicar, Mark ganó el juicio, porque esta persona no pudo ser consistente con sus creencias. Ahora, vamos a ver diferentes tipos de evidencia. Pero lo que vamos a ver es, de un lado de la balanza vamos a ver la evidencia de que no hay Dios y del otro lado vamos a ver la evidencia de que sí hay Dios. Porque ahora si yo me topo con un agnóstico, es diferente que si me topo con el ateo. Y mis amigos ateos que me ven saben esto, porque cuando un amigo ateo a mí me dice Dios no existe, yo le digo, ok, ¿dónde está? ¿Dónde leíste? ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está el papelito que habla? ¿Dónde están las pruebas? Pero si yo me topo con un agnóstico es diferente, voy a tener otra conversación distinta, porque ya no tiene la carga de la prueba, él simplemente dice, ¿sabes qué? No sé. Bueno, ¿por qué no vemos la evidencia? Sería mi reacción. Vamos a ver la evidencia. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a comenzar a verlo, no vamos a terminarlo, pero vamos a definitivamente comenzarlo. Entonces, cuando uno estudia, cuando uno va a la escuela de leyes, por cierto, ¿hay algún abogado acá? La vez pasada nos visitó uno. ¿No hay abogados? ¿Cómo no hay? Todos son bien honestos acá. No es cierto. Que no me oiga Mark, que hizo el estudio, que es abogado, ¿no? No es cierto, yo no soy abogado, soy ingeniero, pero vamos a ver. Cuando uno va a escuela de leyes, va a ver que le enseñan distintos tipos de evidencia. De hecho, ustedes, si van a un jurado, ¿alguien ha sido jurado aquí en Texas? 1, 2, 3, 4 personas, ok. A mí me llamaron, pero no pude ir. Sorry. 4 personas. Cuando ustedes van a ser jurado, les van a decir varias cosas. Una de las cosas que van a escuchar es que hay varios tipos de evidencia y que no deben de ignorar ningún tipo de evidencia. Por ejemplo, tenemos evidencia científica y veíamos la vez pasada que la evidencia científica es muy buena, pero tiene sus limitantes. Yo soy ingeniero en sistemas, yo dependo de la ciencia. Yo vivo de la ciencia, es lo que me da de comer, es lo que me pone plato en la mesa. Entonces yo no odio la ciencia, al contrario, es algo magnífico y algo que debemos promover en nuestros hijos, en nosotros mismos. Pero tiene sus limitaciones. Hay que reconocer que la ciencia tiene sus limitaciones. ¿Puede la ciencia decirme cuál era la intención de este hombre al no tomarse el benceno? ¿La ciencia? No lo puedo someter al método científico, pero puedo ver por sus reacciones otro tipo de evidencia, que es evidencia circunstancial, ahorita lo vamos a ver. Pero la evidencia científica, ¿qué me puede decir? La evidencia científica me puede decir las proporciones de agua contra el benceno de ese tipo de agua. Puedo hacer un análisis toxicológico y químico del agua y me puede decir si hay algún tipo de contaminación en esa agua. Para eso es buena la ciencia. Tenemos evidencia directa. El otro día me tocó, estaba yo manejando, iba a la oficina y me tocó ver un accidente. De hecho, iba a ir a verme con Bruno. Y íbamos a comer lunch la semana pasada y me tocó ver un accidente. Acababa de suceder, no vi el accidente que sucedió, pero para que no me regañaran, porque llegué un poco tarde a la junta, entonces tomé una foto y dije, aquí está la prueba. Entonces, ¿qué es eso? Es evidencia directa de que llegué tarde porque hubo un accidente y no pude pasar por ahí. ¿Sí? Esa es evidencia directa, es cuando usted es testigo presencial o testigo ocular de algún evento. Ahí es usted testigo directo.
Por cierto, hay otro tipo de evidencia y por lo general es el tipo de evidencia con la que contamos. Es evidencia circunstancial. ¿Algún ejemplo típico de evidencia circunstancial? ¿Cómo? Bueno, un testigo es evidencia directa. Si tú lo viste, es evidencia directa. Videocámara me dijo tal persona que vio esto. Bueno, entonces todos ustedes ahorita son testigos de evidencia circunstancial, porque yo les acabo de platicar algo que yo vi. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal? Entonces, a lo mejor si yo mañana me muero, por ejemplo, y no sé, la policía quiere saber más de ese accidente porque a lo mejor se les fueron algunos detalles, o saben que yo tuve una foto. Pueden venir con ustedes y preguntarles ustedes, a ver qué dijo este hombre, que ya no le podemos preguntar porque ya se nos fue, se nos adelantó. Entonces ustedes serían testigos de evidencia circunstancial. Por ejemplo, en los evangelios, ¿quiénes fueron testigos directos y quiénes fueron testigos circunstanciales? ¿Quién me puede decir? Mateo. ¿Mateo fue directo o circunstancial? Directo. ¿Por qué? Él fue apóstol, estuvo con Jesús. Mateo. ¿Marcos? Directo. A ver. No, Marcos fue directo. Lucas no fue directo, Marcos sí fue directo. Marcos, ¿cuál Marcos? ¿Quién fue Marcos? ¿Quién fue Marcos? Fue Juan Marcos, fue compañero de viaje de Pablo. De Pablo, es verdad. Sí. Marcos y Lucas no son directos. Sí. Lucas, ¿quién fue? El doctor. Fue médico, también compañero de viaje de Pablo. En Hechos vemos como, por ejemplo, él a veces recorre lugares y va a algunos lugares con Pablo, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué más? ¿Y Juan? Directo. Porque fue apóstol, ¿verdad? Entonces, es el tipo de evidencia que tenemos. En la Biblia tenemos evidencia obviamente la evidencia que tenemos en la Biblia a nosotros ya no llega como evidencia circunstancial, pero tenemos evidencia de quienes entrevistaron a los apóstoles y de quienes, sí. No me voy a meter en el tema de ahorita rápidos. No, pues muy rápido. Es que es otra manera de decirlo, es evidencia primaria y evidencia secundaria. También se le puede llamar, sí, se puede llamar primario o secundario. Entonces, ¿qué pasa? Que mis amigos ateos y muchos agnósticos lo que quieren es un video de la resurrección para creer. ¿Sí? Bueno, hay otras formas de mostrar esa evidencia, hay evidencia histórica también que se puede formar con un caso circunstancial. Ahora, les decía, si ustedes van a un juicio y ustedes son un jurado, el juez les va a decir, la evidencia directa es tan válida como la evidencia circunstancial. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué sucede? En un asesinato, normalmente, ¿qué es lo que sucede? Al menos que tengas un testigo del asesinato, vas a tener pura evidencia circunstancial. Y la vida y muerte de ciertas personas se decide en jurados, como gente como ustedes, decide el destino de gente, de asesinos, de los acusados, basándonos en evidencia circunstancial. Y cuando estuvo aquí, cuando estuvimos en la conferencia apologética, ¿se acuerdan que J. Warner Wallace nos mostró por ahí un cadáver, ¿no? Sí, ¿es un cadáver? Está muerto. Y nos mostró, bueno, ¿qué pasa si encuentras un cuchillo? ¿Estarías listo ya para meterlo a la cárcel? Bueno, no necesariamente. ¿Qué pasa si encuentras que hay aquí un charco de sangre? Si encuentras el lugar donde se encontró el cuchillo, entonces empiezas a encontrar todas estas pistas, y todas estas pistas ¿a quién apuntan? Apuntan a que esto fue un asesinato, y con estas pistas puedes encontrar al asesino. Bueno, ¿eso es evidencia científica? No necesariamente. A veces puedes utilizar evidencia científica como ADN, pero lo que tienes acá es circunstancial porque nadie vio el asesinato. Entonces, ese es el tipo de evidencia normalmente con el que contamos y es tan válida como la evidencia directa. Ahora, cuando hablamos de estas perspectivas, vamos a tener
dos realidades o dos posiciones. La realidad es única. Vas a tener dos posiciones. Vas a tener una posición que dice, no hay Dios. ¿Cuál es esta posición? Bueno, es el ateísmo, o también algunos agnósticos dicen, no creo que haya Dios, no lo sé. Y la otra es que dice, sí hay Dios. Esas son las dos perspectivas que vamos a analizar. Ahora, vamos a ver las implicaciones de esto. En la perspectiva que dice no hay Dios, entonces ustedes y yo somos simplemente sacos de químicos complejos. ¿Sí? Ricardo es un saco de químicos. Katia es un saco de químicos. Estamos formados por proteínas, aminoácidos, unos más lípidos que otros. Pero finalmente somos sacos de químicos. Menos pesos. Unos menos queratina que otros. Pero finalmente esa es la perspectiva. Somos sacos de químicos. No solo eso, no solo somos sacos de químicos. Algunos de estos químicos, como los humanos, tienen reacciones químicas en su cabeza, en los químicos de su cabeza. Esa es la perspectiva sin Dios. Entonces ustedes tienen unas cosas que echan chispas en su cerebro, pero es química finalmente. Estoy describiendo la perspectiva sin Dios. ¿Sí? ¿Qué más? Nuestros sacos de químicos y las interacciones de nuestros sacos de químicos son diferentes a las interacciones de otros sacos de químicos, como los de mi perro Petit. Yo tengo unas interacciones químicas en mi cabeza y mi perro tiene otro tipo de interacción química. Pero siguen siendo interacciones químicas en la cabeza. Entonces, si somos puros sacos de químicos, no hay nada que dicte objetivamente que existe algo que se llame el mal o que se llame el bien. Somos simplemente como en una licuadora, pues hay solamente compuestos químicos. El universo es una macro licuadora de químicos y de partículas en movimiento. No hay nada bueno o malo en ello, según la perspectiva sin Dios. No hay una perspectiva que diga, esta interacción de estos químicos es mejor que esta interacción de estos químicos. Cuando un hombre mata a una persona, es simplemente interacción entre químicos. Cuando una cebra es comida por un león, es otra interacción de químicos, y no puedes decir que una es mejor que otra. Polvo sigue siendo polvo. Y si somos polvo en una licuadora cósmica, seguimos siendo polvo. Esa es la perspectiva sin Dios. Ahora, esas son las consecuencias de reducir todo a la materia. ¿Sí? Esto se llama materialismo. La otra perspectiva, que es la mía, y voy a poner la perspectiva de Dios desde el punto de vista judeocristiano, ¿sí? Yo soy cristiano, esa es mi perspectiva. Mi perspectiva es que Dios existe aparte del universo. Él es el creador del universo y es la primer causa de que exista cualquier cosa en el universo. No fue un accidente de la nada, fue un acto de voluntad de un ser inteligente que existe fuera del universo o aparte del universo, y que es un Dios infinito, personal y moral. Por otra parte, el humano porta la imagen única de Dios, por eso el hombre es más valioso que una cucaracha. Por eso cuando yo mato una cucaracha en mi casa me felicitan. No es un... ¿Sí? Pero es un saco de químicos más pequeño que yo. Los humanos, en la perspectiva divina, viven para estar en relación con Dios. Ese es el propósito. ¿Qué propósito hay en una perspectiva sin Dios? Últimamente ninguno. Muchos ateos dicen, pues el que tú quieras darle.
Bueno, pues si para mí tiene significado torturar a la gente por gusto y eso me da significado, yo puedo inventar el significado que yo quiera. Y eso es lo que han hecho, pero ¿cómo le llama nuestra sociedad a estos? Psicópatas. Les llamamos enfermos, algo está mal con ellos. ¿Por qué? Porque en la perspectiva judeocristiana el humano existe para vivir en relación con Dios. El humano está hecho para tener esta relación, y no solo eso, sino que el ser humano no da el ancho a la perfección moral de Dios. Tenemos un problema. Y si no me crea, vea el siglo anterior a este, donde sobre todo creencias que promovían la inexistencia de Dios, como el marxismo, el comunismo, fueron responsables de mayor cantidad de muertes que todos los siglos anteriores. Principalmente combinados juntos. Pongamos a Stalin, pongamos a Hitler, pongamos a Mao Tse, pongamos a Pol Pot, y ahí a los más de menor categoría. Pero el siglo pasado fue el más sangriento en toda la historia de la humanidad, y déjeme decirle algo, no fueron movimientos religiosos. No solo no damos el ancho, hemos demostrado que no damos el ancho, pero en nuestra perspectiva, Dios restaura la relación con el hombre. Dios tiene la solución a ese problema de que no damos el ancho. Esas son las dos perspectivas. Entonces, como les decía, a veces tenemos una doble visión y la gente se pierde de lo que estamos viendo en la realidad porque quieren vivir con otra perspectiva. Entonces, les decía, nuestra visión de la realidad debe coincidir con la forma en que vivimos y con la forma en que otros viven. Esto es muy importante. Tenemos estas dos perspectivas que acabo de describir, pero solo existe una que sea verdad. No pueden ser las dos verdad. Miren, yo antes pensaba, hubo un tiempo en que estuve metido en artes marciales y me interesó muchísimo el budismo y me metí a eso y yo dije, no, pues yo sí creo en Dios, pero también me gustan algunas ideas del budismo zen. Entonces fui al buffet de religiones y agarré un poquito de budismo, agarré un poco de cristianismo, lo que me gustaba, no el Antiguo Testamento porque no me gustaba. Agarré un poquito de, oye, los agnósticos se ve que son gente pensante y cuestionan. No, yo también cuestiono, también soy un poco agnóstico. Y así hice yo mi plato de religión, pero ¿qué importa lo que yo crea si no corresponda con la realidad? ¿Sí? La realidad es hay una realidad y todos vivimos de un lado o del otro lado independientemente de lo que creamos. Ahora, ¿podemos estar equivocados? Sí, es posible, pero por eso vamos a sopesar la evidencia. Sí, Vivian. Sí, pero las cuestiones morales y éticas se parecen en todas las religiones, ¿verdad? Como no matar, no, en una religión está bien matar, pues. Sí, pero ¿por qué crees que eso sea? ¿Es eso común del hombre o común de la religión? De Dios. Bueno, porque estamos porque incluso un hindú está creado a la imagen de Dios. Simplemente tiene una perspectiva equivocada de la realidad. ¿Sí? Sí. La realidad siempre nos va a llegar y nos va a tocar la puerta. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué perspectiva de la realidad es la que mejor la explica? ¿La perspectiva en la que somos sacos de células o la perspectiva en la que estamos creados a imagen de Dios? ¿Cómo se comporta la gente? ¿Sí? Y aparte, vamos a ver, ahorita estamos viendo esta perspectiva moral. ¿Alguien más levantó la mano? ¿No? Sí, mire. Yo siempre tengo un gran problema con lo de la realidad. Si quieres te pregunto después. ¿Quieres que te pregunte después? Como quieras. Como tú quieras. Déjame ver. Si quieres, pregúntame.
Mira, pues tú dices que solo hay una realidad, pero Sí. tal vez yo soy la que no entiende, pero Ajá. la gente pobre Ujú. vive una realidad diferente a la gente rica. No, es la misma realidad. La realidad es que hay gente pobre. El que tú no lo estés experimentando no quiere decir que no exista. Entonces, cuando hablo de realidad, me estoy refiriendo a que existe... Palpable. Sí, la verdad es lo que corresponde con la realidad. La realidad es una. Lo que tú percibes de la realidad es distinto. La forma en que tú percibes el dolor es distinta a la que como yo percibo el dolor. ¿Sí? Pero no quiere decir que no hay dolor. ¿Me entiendes? O no quiere decir... Sí. Entonces, una cosa es la percepción de la persona y otra cosa es, como dicen algunas personas, que simplemente no hay verdad. Pero que la percepción mía sea diferente a la tuya no quiere decir que la mía no sea válida o que la tuya no sea Es válida. una forma de hablar de realidad. Cuando la gente habla es que esa es mi realidad, lo que deberían decir es mi percepción de la realidad, no es la realidad. La realidad es lo que es. Oye, Es una, eso sí. no es la ubicación de la persona, ¿no? Sí, es la perspectiva de la persona. Sí, sí, pero la realidad es Pero la es una. perspectiva no Es deja como- de ser real. Es como, mira, hay por ahí un meme que, a ver, un momentito. Es como cuando dicen, Chris, que se caen los árboles en el bosque y tú no estás presente, independientemente de la realidad es que sí se cayeron los árboles en el bosque. ¿Qué es eso? Un cuadrado. Bueno, no. Puede ser un cubo. Puede ser algo así, simplemente lo estás viendo de una perspectiva diferente. Pero no quiere decir que esto no sea un cubo. Simplemente tu perspectiva está limitada y por eso no estás viendo la realidad completa. No quiere decir que esto sea un cubo porque no ves, o sea un cuadrado simplemente porque no estás viendo el cubo. Sí, una cosa es lo que tú percibes y una cosa es lo que esto es. Lo que esto es en esencia, la esencia de ser de esto, eso es lo que es realidad. Y hay una, o sea, si esto es un cubo, ¿qué importa cómo lo veas? ¿Qué importa si lo veas? Hay gente daltónica que ve los colores mal o que no ven los colores, no quiere decir que no tenga colores. Bueno, estrictamente hablando, ni siquiera las cosas no tienen color, simplemente es el tipo de luz que absorben y reflejan. ¿Sí? No quiere decir, ¿sí me entiendes? Un comentario más y seguimos, si no, no voy a terminar. Ajá. Otra manera de poder definir esto o acabarlo. Una cosa es objetivo y otra cosa es subjetivo. Otra cosa es real, la verdad nunca puede contradecir la verdad. Y otra cosa es el entendimiento, la percepción, como le dice. Entonces, para poder hacer una diferencia esto es objetivo y esto es subjetivo. Sí. Y vamos a hablar más de objetividad y subjetividad también en cuestión de la moral, ¿sí? Entonces tenemos estas perspectivas y en esta perspectiva de no Dios, les decía, este es el resumen ahí. Uno puede vivir en esa perspectiva estando equivocado o puede vivir en la otra perspectiva también, en la perspectiva de Dios y también estar equivocado, pero precisamente lo que necesitamos hacer es ver la evidencia. Hay veces que tengo conversaciones a veces de veras canzonas con los amigos ateos porque dicen, no, es que tú pruébalo, No. ¿Por qué no nos juntamos los dos y nos sentamos a ver la evidencia como amigos y nos ponemos a ver cuál es la evidencia? No, es que no hay evidencia. Bueno, pongámonos de acuerdo primero en lo que es la evidencia y vámonos a lo que se acepta como evidencia en las cortes de cualquier país civilizado. Porque ellos lo que quieren es un video científico que diga, mira, aquí está un vaso de probeta con la esencia de Dios, aquí está la prueba. Eso no es honestidad. Ahora entonces, vamos a hacerle a esto la prueba del benceno. ¿Y cómo vive la gente? ¿Cuál es la perspectiva de la gente que nos muestra si no hay Dios o si la balanza se inclina hacia la perspectiva que sí hay Dios? Porque ¿saben qué pasa? Esta cosa que se llama moral, en la perspectiva sin Dios dice que nada dicta objetivamente, ¿sí? Objetivo, subjetivo, eso sí, nada dicta objetivamente que exista el bien o el mal, si somos sacos de células.
Y esto va en contra de lo que sabemos y lo que hacemos como seres humanos. Sí, es más, esto hasta los ateos lo reconocen. El filósofo ateo Michael Ruse, que les digo, ese hombre es como el Santa Claus de los ateos, me cae muy bien, porque es honesto. Y esto es lo que dice: el que dice que torturar niños por diversión está bien, está tan equivocado como el que dice 2 más 2 son 6. Porque él dice, es objetivamente incorrecto hacer eso. Y hay otras cosas que son. Entonces, esto va en contra de lo que sabemos y lo que hacemos diariamente. La prueba del benceno aquí traiciona al ser humano. Porque decimos, en esta perspectiva, decimos, no, Dios, pero a los ateos, ¿cómo les encanta abrir el Antiguo Testamento y mira, uy, tu Dios es malo? Bueno, si hay mal, existe el bien. Si existe el bien, hay un dador de ese, hay una ley moral. Si hay una ley moral, hay un dador de esa ley moral. Y si hay un dador de esa ley moral, entonces Dios existe. Pero eso es lo que tú estás tratando de eliminar. Así que, ¿cuál era tu pregunta? Cris, ¿no será que más que ateos están peleando con Dios? No sé, se está grabando y ya. Que te pregunten a ti. Les mando tu email para que... ¿Es posible? Yo creo que hay que preguntarle a cada persona realmente. Yo creo que lo honesto es ir con cada persona y decirle, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Y eso es todo un tema. De hecho, estoy escribiendo de eso. Pero eso es todo un tema aparte, y yo creo que parte son razones morales, parte son razones de voluntad, simplemente no quiero. Hay un ateo muy eminente también que se le echaron encima muchos otros ateos porque escribió un libro, y en este libro dijo, la gente dice, me incomoda a veces ser ateo porque muchas de las personas que conozco más brillantes son creyentes. Y no es que no tengan razones de no creer, es simplemente que yo no creo y no quiero que haya Dios, no quiero que el mundo sea de esa forma. ¡Qué honesto! O como Darwin, que dice que toda la vida fue religioso, el que escribió el origen de las especies. Ajá. Exactamente. Entonces, la cosmovisión cristiana, de hecho, le da una explicación a por qué hay moralidad, ¿sí? Entonces, la próxima vez lo que vamos a hacer es tomar aquí lo que es la moralidad. Tomar lo que es la moral, es decir, ¿de dónde viene el bien y el mal? ¿O tenemos estas interacciones en nuestra cabeza que nos dicen unas cosas están bien y otras están mal? ¿De dónde viene esto? Bueno, eso lo vamos a ver la próxima vez. Vamos a poner la moral y la ética bajo el microscopio, porque les voy a decir qué sucede muchas veces. Cuando hablas con alguien que no cree en Dios y empiezas a hablar de la moralidad, supongamos que la moralidad es una serie de pasos, pongámoslo como una escalera. Esto es la ética o la moralidad. Y es una serie de pasos, ¿sí? Ahora, en la perspectiva atea o agnóstica, dicen, bueno, aquí en el paso 1, es más, aquí en el paso 0, tienes átomos de carbono. Porque de eso está formada la vida, de átomos de carbono. Y en el paso 6.348.645.000, y agréguenle 0 si quieren, no sé cuántos serán. Aquí tienes, está mal X. Pónganle lo que quieran. Entonces mi pregunta es, si tú ves un libro de ética que excluya a Dios, te dicen, bueno, empiezan como desde acá. Bueno, pues porque todos sabemos que está mal. Bueno, sí, pero ¿cómo sabes que está mal? ¿Por qué?
¿Cuál es tu fundamento para decir que esto está mal? ¿Saben qué hicieron los abogados que enjuiciaron a los nazis en los juicios de Nuremberg? ¿Saben qué tuvieron que hacer? Tuvieron que apelar a una autoridad moral fuera del régimen nazi. Porque los nazis lo que dijeron es, bueno, pues a mí me mandó mi jefe. Tengo una autoridad que me mandó a gasear a 6 millones de judíos y anexas. Y en la perspectiva sin Dios, ¿por qué? ¿Por qué estaría equivocado? Simplemente no me gustaban esos sacos de químicos y los convertí en otro tipo de saco de químico. Eso es lo que sucede en la ética. Hay que empezar desde el átomo de carbono. Pero muchas veces, de veras, vean cualquier libro de ética secular, empiezan como desde acá. No, pues está mal porque porque así todos lo sabemos, porque nos hemos puesto de acuerdo como sociedad. Bueno, todas esas opciones, la próxima clase las vamos a empezar a poner bajo el microscopio y vamos a empezar a analizarlas, pero aquí están nuestros puntos para casa. Primero, Salmo 97 dice, los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos han visto su gloria. ¿Existe algo en la humanidad que se llame sed de justicia? Jesús habló de ello. Bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero en la perspectiva de saco de células, no hay justicia. No va a haber justicia. De hecho, no hay justicia porque somos átomos de carbono. Pero Dios dice, los cielos proclaman su justicia, y el ser humano tiene inherentemente este deseo de justicia. Cuando te hacen algo mal, es más, cuando alguien se te mete enfrente en el coche, ¿tú qué dices? No, páseles un saco de células y ya. ¡Está mal! ¿Por qué se metió? ¿O se te meten enfrente en la fila? ¡Oiga, la cola! Nos traiciona el benceno, la prueba de benceno, ahí nos traiciona. Y algunos a veces se pierden. Hay un dicho que me gusta en inglés que dice que a veces la gente se pierde de la magnificencia del bosque porque dicen que les tapan los árboles. Y a veces perdemos la perspectiva mayor porque estamos concentrados acá en los átomos de carbono en vez de ver más arriba y ver más allá. Segundo punto para acá se dice, prestaré atención al camino de integridad. Integridad es un concepto moral que tampoco existe en la... Sí, y todo mundo, toda compañía en este mundo tiene conceptos de integridad. Si no, usted róbele a la compañía a ver cómo le va. Dios explica por qué debe haber integridad. Vale la pena profundamente que pensemos acerca del bien y del mal. Yo les aseguro que si usted es ateo o agnóstico y está viendo esto hoy, y está usted aquí hoy, y piensa suficiente acerca de la moralidad y piensa acerca de esto, va a tener que concluir que Dios existe. Porque si no, las consecuencias son... Y nadie puede... Hasta ahora yo no he conocido a un ateo que viva consistentemente con su ateísmo. Los traiciona el benceno. No hay nadie como tú, dice Salmo 86. No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor. Estoy traduciendo un libro del Dr. Gary Habermas que habla de la singularidad del cristianismo. Y para los que dicen, me gusta que Bruno Molina trajo este material porque separa al cristianismo de todas las demás religiones. Y déjenme decirles nada más una de ellas. Ningún líder de ninguna religión jamás dijo haber sido divino. Y eso es demostrable. Los que dicen que Buda y que no, eso fue mucho posterior. Las enseñanzas primitivas del cristianismo afirman que Jesús fue divino. Él mismo lo dijo y lo podemos demostrar con fuentes históricas confiables.
Pero, ninguno de los otros líderes de religiones afirmó eso. Entonces, cuando alguien me dice, bueno, ¿cómo sé cuál de todas las religiones es verdad? Bueno, es muy sencillo. Si quieres eliminar el cristianismo luego, es muy fácil. Demuestra que la resurrección no sucedió y con eso se desploma el cristianismo. Es que dicen, no, es que el cristianismo no es falsificable. Sí, claro que es falsificable. Y yo abandonaría el cristianismo hoy mismo si alguien me viene con evidencia contundente que diga Jesús nunca resucitó de entre los muertos. Entonces yo les digo, ¿saben qué? Tiene razón, necesito buscar otra. Pero ¿saben cuál sería la última cosmovisión que yo adoptaría? El ateísmo. Me iría a buscar a ver cuál otra o ver si ninguna de las anteriores. Pero lo que no me haría sería ateo, porque no tiene sentido de cómo es la realidad y de cómo vive la gente.